Bueno, termino este video, ¿sí? Llamado Midiendo la composición, con un ejemplo de cuándo aplicar la rarefacción. Primero miremos que la rarefacción, digamos, tiene la siguiente fórmula. ES, que es la rarefacción, es igual a una sumatoria ¿de qué? De 1 menos, abro paréntesis, n, que es el número total de individuos, menos n sub i, ¿sí? ¿Cierto? ¿De acuerdo, muchachos? Combinado, el símbolo de combinado estadístico con n, donde el n sub i es el número de individuos de la especie i y n es el número tipificado de la muestra. Todo esto sobre n, ¿sí? Combinado con n. ¿Listo? Entonces pongamos las definiciones donde ES, que representa el número esperado de especies, n representa el número muestreal tipificado, ¿de acuerdo? N mayúscula, el número total de individuos, y n sub i, que representa el número de individuos de la especie I. Bien, entonces miremos un ejemplo. Se los voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Entonces miremos este ejemplo. En este ejemplo se recolectaron, dice el ejemplo, que se recolectaron 33 individuos en una primera trampa llamada A, ¿sí? Se recolectaron 33 individuos, pero solo se hallaron 13 en la segunda trampa. Bueno, acá dice que fueron 33 y acá aparece 23, que debe ser 33. Entonces, mire que se recolectaron diferente cantidad de individuos, ¿sí? Y se hace la siguiente pregunta: ¿cuántas especies habríamos esperado en la trampa A? En la trampa A, si también hubiera contenido 3 individuos, ¿sí? Entonces, están preguntando, bueno, aquí se tomaron más y aquí menos. Hay que castigar estos datos. ¿Qué pasa en A si hubiéramos solo recolectado 13? ¿Cuál hubiera sido el observado de ellos? Entonces miremos que aquí tenemos la trampa A, la trampa B, ¿de acuerdo? Tenemos el n sub i para cada uno de las especies. Estos son los valores de n sub i. Tenemos el valor de especies, el número total de especies para cada trampa, y el número total de individuos tiene mayúscula para cada trampa. Entonces, miremos cuáles serían nuestros datos. Nos dicen que ES es lo que vamos a hallar, N es el número total tipificado. Estamos tipificando que qué hubiera pasado cuando esta N hubiera sido igual a 13, que fue el dato más bajito, ¿sí? Y N mayúscula pues es de acuerdo a la trampa A. ¿Cuál es el N mayúsculo de acuerdo a la trampa A? De acuerdo a la trampa A, el N mayúscula es 33. Pero mejor trabajemos con 23. No sé si el error es del enunciado, vamos a trabajar con el dato 23. Vamos a trabajarlo con 23. O sea que N mayúscula para la trampa A es 23. Y el N sub i entonces será para cada una de las especies. Vamos a trabajar con el N sub i de la especie Apamea monoglifa. Entonces el N sub i de Apamea monoglifa es 3. Entonces el N sub i
para esa especie, obviamente hay que hacerlo para cada una, pero vamos a hacerlo solo con esta, es 3. Entonces, ahí podemos ver los datos. Entonces, ¿qué tenemos en los datos? Tenemos que el número muestral tipificado es 13 porque vamos a trabajar qué hubiera pasado si aquí hubieran caído 13 en la trampa A. El N es 23, ¿de acuerdo? Y como vamos a trabajar con esta especie, con la Apamea monoglifa, mire que el N sub I de ella es 3. Ya tenemos los datos para reemplazar la rarefacción. Entonces, volvemos acá. Voy a sacar los datos de manera ordenada. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo los siguientes datos. Tengo que el número tipificado N es 13, que el N total de la población es 23 y que el N sub I para la especie Apamea monoglifa es 3. Ahora, ya habiendo visto los datos, entonces vamos a mirar que la fórmula de la rarefacción funciona con la técnica de combinación estadística. La combinación estadística dice que N combinado con R, ¿cómo se resuelve? Eso se resuelve así, se resuelve como N factorial, ¿cierto? Dividido en R, la R factorial, que multiplica a N menos R todo factorial. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos la fórmula y la aplicamos, entonces los esperados según la rarefacción es la sumatoria de 1 menos, abro paréntesis, ¿de acuerdo? Y empezamos, dice N, ¿cierto? Menos N sub I. Y entonces, ¿cuánto es N mayúscula? N mayúscula es 23 menos, ¿cuánto es N sub I? 3. Eso combinado con N, ¿cuánto es N? N es 13. ¿Y qué va en el denominador? Va N, que es N, 23, combinado con N, que es 13. Por lo tanto, esto nos queda como la sumatoria de 1 menos, abro, 23 menos 3 me da 20 combinado con 13 sobre 23 combinado 13. ¿De acuerdo? Entonces nos queda así. Ahora vamos a aplicarle el modelo de la combinación aquí en el numerador y vamos a aplicar el modelo de combinación aquí en el denominador. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ir colocando aquí S, aplicando el modelo de combinación. Entonces nos queda que es igual a la sumatoria de 1 menos. Voy a abrir. Vamos a hacer esta combinación. Miremos esto con respecto a la combinación. ¿De acuerdo? Entonces, si quiere llamarle, para que le tenga más claro, póngale a este término N, y a este término R, este término N, y este término R. Dice que arriba nos tiene que quedar. Arriba nos va a quedar, ¿como qué? Arriba nos va a quedar como 20, que sería N, 20, factorial, ¿cierto? Y abajo, ¿qué nos quedaría? R, ¿qué sería R? 13 factorial, que multiplica a quién? A N, que dijimos que era 20 menos 13, ¿cierto? Todo factorial. ¿Y cómo nos queda ahora el denominador? El denominador nos va a quedar que 23 factorial sobre 13 factorial, que multiplica a 23 menos 13, todo factorial, y cierro. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar que la sumatoria, el esperado para la especie Apamea, es igual a 1 menos, abro, ¿cierto? Otra vez acá, largo, acá, acá, nos va a quedar 20 factorial, ¿de acuerdo? Que multiplica a 13 factorial por 20 menos 13, 7 factorial,
Y abajo nos va a quedar 23 factorial, ¿cierto? Sobre 13 factorial, que multiplica a 23 menos 13, 10 factorial. Vamos a resolver entonces la sumatoria de 1 menos, abro, veamos cómo nos queda esto. Miramos aquí en la calculadora cómo nos queda. Entonces tengo, en el numerador tengo 20 shift, y aquí donde está factorial, esto, dividido, vamos a abrir un paréntesis, en 13 shift factorial por, perdón, menos, volvamos, es menos. Vamos a hacerlo. Entonces, 20 factorial. Muy bien, 20 factorial. Estamos acá. Dividido, abro paréntesis, en 13 shift factorial por 7 shift factorial. Cierro. Igual, muy bien, o sea que en el denominador nos va a quedar 77.520, y miremos cómo nos queda el denominador. Nos queda que 23 shift factorial dividido, abro paréntesis, en 13 shift factorial por 10 shift factorial. Cierro, igual. Ahí hicimos algo mal. Ahí me quedó algo mal me quedó. Eso me va a dar, a ver, esto me va a dar acá 114.040.66. Entonces eso me da 1.144.066. ¿Sí? Hagámoslo a ver qué pasó. 23 shift factorial dividido, abro paréntesis, 13 factorial por 10 shift factorial. Cierro, igual. Muy bien, ahí está. Ahora, 77.520 dividido en 1.144.066. O sea que eso nos da un valor de la sumatoria de 1 menos 0,067758 menos 1, pues obviamente 1 menos eso, ahorita lo pongo en términos positivos, porque yo lo que hice fue colocar eso menos 1, y es 1 menos esto. Eso nos va a dar 0,93. Quiere decir que el valor observado para la especie Apamea debe ser de 0,93. Y ahora, entonces, vamos a mirar que en nuestra tabla la especie Apamea, ¿cierto? La especie Apamea tiene, entonces, para un NSUI, tiene un valor de 0,93. Así sucesivamente, y al final lo que hacemos es la sumatoria de los valores esperados, ¿sí? Número esperado para las especies en la trampa A, después de que hallemos cada uno, sería 6.58. Bien, por hoy entonces terminamos esta clase.